Comunicación conjunta número 1, La Plata, noviembre del 2012. Guía de orientación para la intervención de situaciones conflictivas en el escenario escolar. Situaciones conflictivas. 1. Violencia en el contexto familiar y maltrato infanto-juvenil por parte de los adultos. La Convención sobre los Derechos del Niño expresa en sus fundamentos que la infancia es un bien de la humanidad, trascendiendo el resguardo de la vida privada de la familia cuando ésta no se encuentra en condiciones de garantizar sus cuidados básicos. Por lo tanto, no se puede invocar el derecho a la intimidad frente a la omisión de denuncia o a la obligación legal y ética de intervenir. El derecho a la intimidad corresponde a la figura legal que protege la privacidad de las acciones que ocurren en la esfera personal y familiar, pero cuando ocurre una vulneración grave de derechos, prevalece sobre aquel el principio rector del interés superior del niño. Si una niña, niño, adolescente recurre a un adulto significativo de la institución, que puede ser un docente, un miembro del equipo de conducción institucional o del equipo de orientación escolar, un auxiliar o un cocinero o cocinera, para manifestar una situación de estas características, probablemente lo haga con la seguridad de obtener la garantía de una respuesta comprometida. Lo exige porque confía en ese actor institucional. Lo elige porque confía en ese actor institucional. Aquel adulto que escuche el relato del cual se desprenda la presunción de una situación de violencia y o maltrato, deberá hacerle saber al sujeto afectado el gran valor que tiene el hecho de estar buscando ayuda. Es importante que esa niña, niño, adolescente pueda identificar su situación como injusta y por tanto modificable, para lo cual el adulto docente deberá participar en el proceso de desnaturalización de la misma. La escuela tiene que acompañar siempre, aunque frecuentemente se está entre la disyuntiva de la urgencia por la socialización, la articulación con otras instituciones en el marco de la corresponsabilidad y la posibilidad de evaluar los tiempos de las acciones a fin de no obturar el proceso de confianza que se va construyendo. Sugerimos evaluar estas situaciones desde su propia complejidad, articulando inicialmente y lo antes posible con el servicio local, órgano de aplicación de la Ley 13.298, que permita acordar una estrategia en la que la denuncia no sea la única acción, sino que se encuadre en el marco de una intervención. De esta manera, además, estaremos revalorizando la autoestima social y escolar del sujeto afectado. A la vez, para agilizar los tiempos y tender a una intervención más efectiva y eficiente, resulta fundamental el trabajo en red anticipado. Es decir, la escuela debe tener armada una relación con instituciones y actores que acelere, al momento de la situación, la acción a desarrollar. Minimizar, negar o relativizar la veracidad del relato del niño, niña, adolescente, además de obviar la Convención de los Derechos del Niño, generará posiblemente en él, ella, la convicción de que la justicia es nula o que está condenado o condenada para siempre a soportar situaciones de vulneración. De igual manera, su subjetividad será gravemente afectada si ese adulto no puede sostener la privacidad de su relato y lo comparte indiscriminadamente con otros actores de manera innecesaria. Ambas situaciones pueden ser consideradas revictimizadoras. También, frente a una situación de vulneración de derechos, es necesario estar atento a la repercusión que la misma puede tener en el grupo que integra la niña, niño, adolescente, afectada por el fin de evaluar la pertinencia de una posible acción de contención o quizás la posibilidad de abrir espacios de reflexión colectiva acerca de temáticas relacionadas a los derechos de las niñas, niños, adolescentes en el marco de la construcción de ciudadanía. Toda acción debe hacerse siempre respetando la voluntad del alumno
afectado, evitando socializar enteramente los detalles de su situación en particular, preservando así su intimidad. 1.a. Intervención ante situaciones de violencia en el contexto familiar. De acuerdo a la Ley Provincial de Violencia Familiar número 12.569/01, se entenderá por violencia familiar toda acción, omisión, abuso que afecte la integridad física, psíquica, moral, sexual y o libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito. Artículo 1. En algunas oportunidades llega a la institución escolar información acerca de posibles situaciones vinculadas a violencia familiar que pueden afectar a la niña, niño, adolescente de manera directa o bien indirecta a través de presenciar situaciones de maltrato físico o psicológico hacia otros integrantes del grupo familiar. Cualquier situación de estas características que ocurra en el seno familiar afectará en mayor o menor medida a todos los miembros del grupo familiar, principalmente a las niñas, niños y adolescentes que están en proceso de construcción de su subjetividad. El abordaje de estas situaciones puede constituir una acción de carácter preventivo o anticipatorio de sucesos que puedan derivar en eventos de mayor complejidad. En el caso de que se tome conocimiento de una situación de violencia familiar por parte de un adulto que la sufre, ya sea porque es padre o madre de una niña, niño, adolescente que concurre a la institución o porque concurre a la misma en calidad de estudiante, el equipo de orientación escolar podrá, siempre en un ámbito de absoluta reserva, asesorar a ese adulto sobre la posibilidad de realizar la denuncia, no exposición, mencionando expresamente en el texto de la misma que se hace en el marco de la Ley 12.569/01. Esta última leyenda, en la denuncia, habilitará un proceso administrativo judicial a la brevedad. Ante el conocimiento de una situación de estas características, donde se encuentran derechos vulnerados de las niñas, niños y adolescentes, en primer término se deberá articular la intervención en el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, u otro organismo que cumpla con esa función. Esta articulación debe permitir el diseño de una estrategia de intervención donde la denuncia no debe ser la única acción. La denuncia puede realizarse en la comisaría de la mujer y la familia o en la comisaría más cercana. Esta denuncia debe realizarse dentro de un plazo que no podrá exceder las 72 horas hábiles de conocido el hecho, Ley 12.569/01 y decreto reglamentario del artículo 5. Luego de realizada la denuncia por violencia familiar, ya sea por parte de la institución escolar, otro organismo o un adulto, la escuela deberá informarse sobre las medidas establecidas por el juez interviniente, copia de la denuncia, copia de oficio judicial, etc. Y en tanto institución del Estado deberá velar por el cumplimiento de las mismas. Por ejemplo, si el juez fijara un perímetro de exclusión en el área de la escuela como medida judicial al denunciado o denunciada para evitar que ésta tenga cercanía a la víctima de violencia, ante la transgresión de dicha medida de protección, la escuela debe comunicarse al 911. En determinadas situaciones, luego de la denuncia, el juez interviniente puede establecer como medida preventiva la mudanza o el traslado de la niña, niño, adolescente, junto a su madre o padre, víctima de violencia y hermana, hermanos, si los hubiere. Ante esta situación, tanto la escuela de la que se traslada ese niño, niña, adolescente, como la escuela receptora deberán facilitar todas las posibilidades para que esa niña, niño, adolescente pueda continuar con su trayectoria escolar en tanto es su derecho. Paralelamente, deberán resguardar la identidad e intimidad de esa niña, niño, adolescente ante eventuales averiguaciones de la persona denunciada. En el caso de que ingrese a una institución educativa una niña, niño, adolescente víctima de violencia familiar, todos los adultos que forman parte de esa institución y en especial el equipo docente a cargo del curso al cual el niño, niña, adolescente ingresa, deberán estar en conocimiento de las medidas que hayan sido establecidas por el juez interviniente. Esta información debe manejarse
con extremo cuidado, privilegiando el resguardo de la intimidad de esa niña, niño o adolescente. En el caso de que una niña, niño o adolescente víctima de violencia familiar no pueda concurrir a la escuela para resguardar su integridad física, la institución educativa deberá diseñar propuestas pedagógicas flexibles que posibiliten la continuidad de sus aprendizajes. El equipo de conducción institucional, junto al equipo de orientación escolar, deberán articular acciones en red con el servicio local y/o la mesa local contra la violencia familiar o con aquel organismo que cumpla con su función dentro de la red provincial de prevención y atención de la violencia familiar, establecido por la ley. Corresponde al equipo de conducción institucional, al equipo de orientación escolar y al equipo docente tomar registro de estas situaciones a efectos de posterior diseño de una intervención conjunta y sostenida. Del dispositivo diseñado se desprenderán acciones en las que todos y cada uno de los actores institucionales tendrán participación, directivos, docentes y auxiliares. El equipo de orientación escolar podrá abordar esta temática generando espacios de reflexión con los diferentes actores institucionales que permitan repensar y/o desnaturalizar las situaciones de violencia familiar, propiciar un trabajo intersectorial que sea sostén posterior de lo que se aborda inicialmente en la escuela con unidades sanitarias, clubes, ONGs, centros comunitarios, entre otros. Las inspectoras, inspectores, jefas, jefes distritales designarán un representante del distrito para participar en las mesas locales contra la violencia familiar. Este representante elaborará estrategias comunicacionales que permitan poner en conocimiento a los equipos supervisivos y a través de ellos al resto de los docentes de las posibles acciones a desarrollar en base a los recursos disponibles en articulación con dicha mesa local.